Bueno, cuando se defrauda dinero, ¿el dinero se pierde, se despista? El dinero se despista. ¿O desaparece? No, el dinero está en alguna parte. Vale. Eso es evidente. No digo nada, pero tiene que estar en algún sitio, en un cajón, alguna cuenta, algún bolsillo. No lo veremos, pero... Supongo que lo veremos, pero el dinero no se ha perdido, evidentemente. ¿Con forma de coche o de casa? En forma de piano. El dinero es muy difícil esconderlo. No, el que tiene dinero se le nota por algún sitio. Está en algún sitio. Siempre se le nota. Eso está en algún sitio. Sí. Bueno, excepto el electricista gallego, que tenía 1,5 millones de euros en el garaje, el tío. Bueno, pero ya creo que arreglaba pocas bombillas. Ya salía poco, ¿no? Hacer chapuza. Se llevaba 200 euros diarios de la Catedral de Santiago. ¿200? Euros diarios. Oye, robaba de los donativos de las limosnas. Encima del cepillo. Encima, claro, tenía acceso, era electricista, desconectaba todos los sistemas y se llevaba el dinero. Qué tío, qué enchufado. 1,5 millones de euros guardados. Pues ya sea bien el balance, ya sea bien el balance el cura responsable. Ya, pero tú date cuenta la cantidad de dinero que entra a la Catedral de Santiago pero en todos los días. Si es de las limosnas que no sabe todavía si se lo lleva antes de que lo contabilice, claro, si no sabes tú cuánto había. no hay forma de enterarse. No te pueden Eso es lo que se dice meter mano en el cepillo. Claro. Sí, porque eso no se puede controlar. Es que a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, no hace mucho salió una noticia en que en un convento pues habían robado 3 millones de euros que había allí en una Sí, ¿sabes? En una repisa. Yo, de verdad, no es el lugar que yo me imagino en los conventos o en las iglesias que haya por allí tacos de millones de euros. Pero para que veáis la... Bueno, también las sorpresas ya me las llevé con cartera cuando el arzobispado tenía allí metido. También. Pero para que veáis la percepción distinta. Hombre, son cosas que te llaman la atención, ¿no? Que se tiene. En este caso que estamos hablando del electricista, sí le va a caer el peso de la justicia, se llegará hasta el final. Y los ciudadanos de a pie, siempre, cuando se habla de temas políticos, de corrupción política, siempre te queda la duda de si realmente se llegará hasta el final. En la calle yo lo que veo, y lo veréis vosotros, porque estas cosas se comentan, hay dos cosas. Una, que no ven que metan en la cárcel al final a casi nadie. Digo casi nadie, porque casi algunos nadie, que lo meten, pero también ven que entran en la cárcel y que salen pronto. Y que incluso algunas veces salen con una cierta fama y, bueno, que tienen acceso a determinados... En fin, que salen bien. Pero lo que la gente de la calle después dice, nadie devuelve nada. Lo que más preocupa es que nadie devuelva nada. Es decir, si un señor se ha llevado... en este caso que a mí me parece que, bueno, de hecho es un agravante, ¿no? Aprovechando su cargo, ¿no? Se lleva dinero, es verdad que tiene... por no devolverlo tiene otra agravante, pero como al final hay un tope máximo, tampoco, si él ya lo ha sobrepasado le da igual, ¿no? Entonces tendríamos que dotarnos de algún instrumento legal, que no lo tenemos actualmente, para que la gente tuviera necesariamente que devolver lo que se ha llevado o una gran parte, ¿no? Lo que es evidente es que en este país delinquir o los delitos, mejor dicho, de tipo económico que sobrepasen ciertas cantidades, sale bastante gratuito. Alguien dio la idea al principio del programa, ¿no os acordáis? Alguien dijo que hasta que no se devolviera la cantidad defraudada o robada, que no empezaba a contabilizar la pena. Lo hemos comentado. Es decir, que o que tú cumplieras tu pena, yo también lo he escuchado muchas veces y se debate, si tú cumples tu pena, porque tampoco se puede decir solo, hay quien dice, bueno, que devuelvan el dinero, no, porque entonces, si tú devuelves el dinero y te libras de la pena, pues estás corriendo un riesgo magnífico, porque si no te pillan, te lo quedas, ¿no? Devolución y pena. La pena hay que cumplirla, es lo que muchos opinamos. La pena hay que cumplirla en cualquier caso. Y después, una vez que la has cumplido, que te iría a la calle, mientras que no devuelvas el dinero no te vas a la calle. Lo que pasa es que en este caso concreto de los seres fraudulentos, a mí ojalá no sea así, pero lo digo porque, como se dice vulgarmente, el que la hace que la pague, directamente. Y también tiene que entrar más gente en la cárcel. A mí me da la impresión de que de momento están un poquito los llamados cabezas de turco, ¿vale? Gente que se suele colocar ahí, tú entras, ya te sacaremos tal y cual para que los que están implicados en todo este asunto de momento queden a salvo. Hoy publica El Mundo una curiosa carta que ha remitido Antonio Fernández, el que fue consejero de empleo de la Junta, que está en la cárcel, implicado, le ha remitido a un amigo suyo desde la cárcel y dice, entre muchos párrafos que esta mañana hemos leído, uno de ellos dice que él lo que pide es que la Junta y los sindicatos digan cuanto antes la verdad sobre todo este asunto. No me digas. ¿Sí? Claro. Bueno, delinquir sale muy fácil. Realmente delinquir en este país a ciertos niveles es muy gratuito. Como estaba diciendo Jaime, lo han dejado sin patrimonio, lo han dejado sin nada. Como estaba diciendo Jaime, Antonio, en por este lo que país yo he oído, no tienen, desde luego nos parece,
que tenga dinero, como hemos hablado de otra gente que sabes que luego... Este hombre me parece ser que está sin nada. Vamos. No tiene nada. Por eso dice, pido que Junta y sindicatos digan, textualmente se puede ver en El Mundo de hoy, digan la verdad cuanto antes de todo este asunto. Con lo cual yo creo que da ¿La claro. Junta no le paga el abogado defensor? No. Antonio no tiene nada. Se ha quedado sin nada. El desempleo. Totalmente, y es poco por lo visto. Lo han echado, bueno, tuvo que dimitir del Consejo Regulador del Vino de Jerez, y esa carta es manuscrita, se la remite a un amigo. No dimitió porque entonces no hubiera cobrado el desempleo. No, evidentemente. Esas cartas, de todos modos, Guillermo, se escriben para ser publicadas, ¿eh? No, sí, claro, eso se ha la filtrado, última, claro que sí, pero que él dice muchas cosas en esa carta. En la página 21 del Mundo viene esa información, y la verdad es que cuando alguien desde la cárcel... ¿Cómo está él de ánimo? Por lo visto, según parece, hundido. Tocado, ¿no? Hundido familiar y personalmente, claro. Pero no solo nos podemos quedar en los casos de corrupción en este aspecto. Es que estamos en un país también donde tampoco tiene ningún tipo de pena, ningún tipo de responsabilidad la mala gestión política. Y es que eso debería de pasar cierta factura. Es decir, vamos a ver, nos encontramos, esta mañana también lo comentábamos, Guillermo, nos encontramos en un país, por ejemplo, donde estamos abocados a una situación económica provocada por una mala gestión. Y la gente siempre tenemos la sensación de que aquí cualquiera que llegue a un cargo político puede hacer lo que quiera, que no tiene ningún tipo de responsabilidad posterior. Oiga, yo te lo comparaba esta mañana con un tema, por ejemplo, de un médico. Si un médico hace una mala praxis, vamos, la condena la tiene asegurada. Bueno. Un político, al menos Agustín... Corporativismo, es que yo sí, he hecho habrá muchos programas sobre Agustín, médicos, habrá cuidado. mucho corporativismo. Yo tengo grandes amigos médicos y son el 99,9% maravillosos. Pero si en algún momento me incurren algún error que es humano, hay una cosa que se llama corporativismo, pero que es muy después complicado habrá demostrarlo. un tema penal que los puedes perseguir. Pero ante la ley no. tienen una responsabilidad. Exactamente. Sí. Los políticos y son muchas las condenas que tienen los servicios de salud por errores médicos o por este tipo. Lo que dice José Luis, y yo lo apoyo, es que cuando llegas a un cargo público a gestionar el dinero de muchísimas familias, de muchísimas zonas, si no lo haces bien, tú no tienes ningún tipo de responsabilidad. ¿Entiendes? Si tú en la gestión de cualquier empresa pública, o sea, privada, si tú estás en cualquier momento, tu gestión no es buena o no... ¿Óptima? No es óptima, sí, no es óptima, no es buena. Es muy complicado. No, al final parece que hay una especie de élite arriba, hay una especie de limbo legal, Sí. donde la justicia... Una patente de corso, Exactamente, dice, bueno, una patente no de te ha corso, salido bien, ¿qué y le ahí- vamos a hacer? ahí no Tú eres llega. buena persona, y lo pero que eres no mal se puede alcalde. hacer, ¿Qué vamos a hacer? y lo que no se Aunque puede deje hacer a es un dar país en como crisis como respuesta... ahora, es que para eso ya lo pagan con la dimisión. No, mire usted, con la dimisión no. Usted ha empobrecido zonas enteras, familias enteras que podían estar trabajando y no están trabajando porque usted no ha hecho una buena gestión. Y usted tiene que responder ante eso. Y eso en este país debemos recuperarlo. Si queremos, como dice Jaime, que la gente sencilla de a pie, el ciudadano de a pie, pueda o entienda o vuelva a otorgar la confianza a los representantes públicos, porque nos sentimos que hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Y estos ciudadanos que llegan parece que están muy por encima de la ley. Lo que pasa es que yo quisiera puntualizar una cosa en eso. Es decir, tú puedes gestionar, un director de una empresa se puede equivocar, ¿no? Entonces, un director de una empresa paga con su puesto normal. Si eres un mal director, acaban echándote, ¿no? Pero si tú tú puedes llegar incluso a llevar a la quiebra a una empresa, que eso no tiene ninguna responsabilidad penal si no ha sido una quiebra fraudulenta. Quiero decir, si no ha sido este director, por decir un caso hipotético, que ha ido empobreciendo su empresa, llevándose el dinero de una vía. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, si yo realmente he hecho algo ilícito penalmente, entonces sí. Algo parecido pudiera ser en este caso, con los cargos políticos. Claro, puede haber un tipo que se equivoque, que sea alcalde, diputado, tal, o que lo haya hecho mal. Exigir una responsabilidad penal para eso es complicado. Salvo, por ejemplo, yo, hace no tanto, había un director de esto de trabajo no me acuerdo ahora el nombre, el último que han llamado a declarar la jueza Márquez, y que no lo ha metido en la cárcel y que a todo decía que es que yo no he estudiado, yo no tengo estudios, yo no tengo... Bueno, pues si usted no tiene estudios, usted no está preparado, ¿qué hace usted ahí? Eso sí habría que decir. ¿Quién lo ha nombrado? ¿Usted ha nombrado a este señor que no está preparado? Usted. Este señor dice que él no es responsable porque no tiene formación. ¿Y porque lo ha nombrado usted? Ahí habría que seguir responsabilidades a todos aquellos cargos que hay de gente
sin preparación que hacen una mala gestión porque no tienen preparación. Pues ahí precisamente entra lo que siempre se ha hablado en este país, que es la empresa pública y la empresa privada. El gestor privado, yo tuve la oportunidad durante muchos años de gestionar los presupuestos de una empresa de comunicación. Yo tenía un seguimiento exhaustivo mensual de ese presupuesto, porque no es un dinero mío, es un dinero de una empresa y dinero de unos accionistas, ¿de acuerdo? Y tú estás obligado a rendir cuentas de cada céntimo de ese dinero que tú gastas. En lo público no, ¿por qué? Pues porque una persona no tiene ni pajolera idea de que va a ir. No, la ley lo exige. Claro, la ley exige. es normal, la ley, la norma lo exige. Lo que ocurre, perdóname, Guillermo. Este tema nada más, perdóname, de verdad. Sí, la ley y la norma lo exige. Y hay una intervención general. Todo céntimo de euro de dinero público tiene que estar justificado. Por eso digo, es la diferencia entre la privada y la pública. El problema está cuando un grupo de personas, de representantes públicos, se conjuran para crear una administración paralela y saltarse por encima cualquier tipo de control. Y eso es lo que le estamos pidiendo a la Junta de Andalucía. Ustedes han montado una administración paralela. Ustedes han cogido dinero público que no pase, que no está fiscalizado, que no se ha fiscalizado y que se ha entregado y se ha dado de manera absolutamente arbitraria. Pero y eso además, ha quebrantado cualquier tipo de norma. Y eso tiene que tener una responsabilidad. Sí, dejadme, si quieres añadir algo breve. Simplemente, muy rápido, en 15 segundos. Simplemente con que la intervención de la Junta de Andalucía en reiteradas ocasiones alertó sobre este asunto. Y hay que tener en cuenta que muchos de esos recursos han sido aportados por fondos europeos. No se puede tampoco olvidar que la Unión Europea también va a investigar en qué se ha invertido ese dinero que él ha aportado para proyectos. Un tema serio ese, ¿eh? Bastante serio. Fijaos, el PSOE andaluz sale de su Congreso Regional dividido. Pone aquí, por expreso deseo de José Antonio Griñán, lo publica hoy ABC. La exclusión de Jaén de la Ejecutiva ha propiciado un punto de apoyo a los críticos que llegan dispersos y han encontrado en la delegación jienense el referente. Bueno, Griñán, dicen, ha perdido apoyo por días. Si en la jornada inaugural del Congreso el informe de gestión obtuvo un respaldo casi unánime, en el cierre más del 34% de los delegados votó en su contra. Bueno, el caso es que Almudena ya tiene todos los detalles de esta y otras noticias que dibujan la actualidad de nuestra comunidad autónoma. Almudena, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los contertulios. Comenzamos el repaso a la actualidad de este día, hablando también de noticias del fin de semana. Y es que durante el sábado y el domingo se ha celebrado el Congreso del Partido Socialista. Un congreso donde los socialistas se han mostrado divididos en cuanto al apoyo al líder José Antonio Griñán, y casi el 30% de los socialistas ha rechazado la nueva ejecutiva. Los rubalcavistas plantan batalla sobre el terreno tras su exclusión de la Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía. Al ninguneo del secretario general José Antonio Griñán han contestado con listas alternativas al comité director y al comité federal. Tras perder casi un tercio de los apoyos internos como secretario general del PSOE, Griñán ha agradecido la labor crítica de sus compañeros y se ha sumado a la petición de Rubalcaba para que, a pesar de esas discrepancias internas, el sector crítico apoye la Junta de Andalucía. El Congreso Regional del PSOE, para reelegir a Griñán como líder, fortaleció un sector crítico que llegaba al conclave desunido y desanimado. La decisión del secretario general de excluir a los críticos de las instituciones y de la dirección del partido le ha generado una fuerte contestación interna que se tradujo el sábado en un 30% de votos de rechazo a su reelección, así como duras críticas por haber pedido a las elecciones autonómicas por el caso de los SER y el protagonismo de Izquierda Unida en el gobierno andaluz. Críticas también a José Antonio Griñán por el plan de ajuste que se aprobaba hace tan solo unos días. Y es que los sindicatos no descansan y continúan con las protestas. El sindicato CESIF ha reunido 50.000 firmas en contra de este decreto y tiene un calendario planeado para reunirse con representantes andaluces y recabar apoyos en contra de este decreto ley. Fuentes sindicales indicaban que se han iniciado las gestiones para presentar las firmas recogidas en esta campaña, en la que se solicita el apoyo de los
los empleados públicos y los ciudadanos para demostrar que hay alternativas al plan de ajuste. En la campaña el sindicato planteaba una reducción de altos cargos y de libre designación a la mitad, tanto en entes instrumentales como en administración andaluza, y planteaban además que los sueldos de los políticos se reduzcan un 30%, el de los altos cargos un 50%. Han conseguido más de 50.000 firmas de apoyo. La intención del sindicato es presentarlas a los partidos políticos con representación parlamentaria, para lo cual ya han iniciado los trámites previos. Como hemos dicho, también les llueven las críticas al gobierno de Griñán por el caso de los expedientes de regulación de empleos regulares. Y es que hemos conocido una noticia a través del diario ABC que pone sobre la mesa que el Ayuntamiento de Sevilla, cuando era regido por el socialista Alfredo Sánchez Montesirín, conocía irregularidades en el ERE de Mercasevilla y no lo denunció a la juez que instruye el caso. Así lo confirma el acta de la Comisión Ejecutiva celebrada en diciembre de 2010 en La Lonja, a la que ha tenido acceso el periódico ABC. En ese documento oficial consta que el consejero apoderado del mercado, el socialista Alfonso Mir, pidió al último gerente nombrado por el PSOE tras la dimisión de Fernando Mellet un informe detallado sobre los 2 expedientes de regulación que se hicieron en el mercado sevillano. El exgerente explicó que además de los casos que acaban de salir a la luz del socialista de Baeza, Antonio Garrido Santoyo y Carmen Fontela, en el ERE de 2003 habían encontrado 2 casos de personas cuyas fechas de nacimiento habían sido alteradas, pese a que en el Departamento de Recursos Humanos estaban correctas. Así consta en el documento oficial, que quedó guardado en Mercasevilla sin dar conocimiento de esto a la juez Alaya. No obstante, 3 trabajadores que cumplían los requisitos y se acogieron de buena fe al ERE de 2003 dejaron de cobrar sus pólizas por decisión de la Junta cuando comenzó la investigación, y su denuncia ha terminado por sacar a la luz esa información. Agustín y compañeros, los temas que como cada día proponemos desde la redacción. Recordarle a nuestros telespectadores que nos pueden dejar su opinión sobre este u otros asuntos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Si lo prefieren, nos pueden escribir un correo electrónico o dejarnos un mensaje en nuestro número de teléfono. Vuelvo a dar paso a plató para que el programa siga y nuestros contertulios nos cuenten qué piensan sobre estos asuntos. Muchas gracias, Almudena, muchísimas gracias. Guillermo, ¿cómo podríamos resumir lo que ha pasado este fin de semana en ese congreso del Partido Socialista? La descomposición prácticamente, sí, la descomposición del partido. El PSOE todavía no levanta cabeza desde que le dieron el primer varapalo en las elecciones autonómicas y municipales de mayo del 2011, siguió con noviembre del 2011 y continuó, por supuesto, a pesar de que no puede gobernar, con la pérdida de las elecciones como partido, el PSOE me refiero, en marzo, en Andalucía. Eso es descomposición del PSOE. Pero yo creo que lo que más se ha visto en el Congreso es el enfrentamiento que existe en torno a lo que va a ser, de hecho, su líder, que es José Antonio Griñán. Que si bien es cierto, como bien comentaba Almudena desde la redacción, el Congreso empezó con un alto índice de apoyo. Normalmente, bueno, todos recordamos los congresos del PSOE en Andalucía con mayorías del 90% de apoyo, el 95%, 97% exactamente. Bajar hasta un 66% que se va perdiendo da por entendido el que hay una brecha enormemente abierta dentro del PSOE de Andalucía que no son capaces de arreglar, están dejándolo evidente. Me llama la atención el tema porque fue concretamente dentro del reparto de la nueva ejecutiva, Jaén está ausente, y entonces eso ha sentado muy mal. Si mal no recuerdo, Paco Reyes, que es el secretario provincial del PSOE en la provincia de Jaén, que creo que también fue subdelegado del gobierno allí, en la época que yo estuve allí, pues eso, como digo, ha sentado muy mal. ¿Por qué? Es curioso que una provincia como la de Jaén, lo que ha significado esa provincia, y todos lo sabemos dentro del contexto del PSOE de Andalucía, porque tenían al virrey Zarrías, que era el que absolutamente todo lo podía y colocaba su provincia, en el momento en el que Zarrías ha desaparecido, desaparece automáticamente la provincia de Jaén, que es un bastión importante dentro del PSOE, del panorama regional dentro del PSOE. Eso no ha gustado. ¿Qué ha ocurrido? Que al estar ausente Jaén, la delegación de Jaén evidentemente encabeza, por así decirlo, una cruzada de decir no estamos de acuerdo, y ha arrastrado a otra serie también de delegaciones. Eso ha propiciado el que más de un tercio hayan votado en blanco. El que te den un voto en contra puede ser, pero que te voten en blanco a algo que dice que es renovar eso que han vendido en el Congreso, de renovada ilusión, de esperanzas para Andalucía. Ahí tenemos a un partido que se está descomponiendo por momentos, que habrá que esperar ahora a ver qué ocurre en las distintas delegaciones, en las distintas direcciones provinciales del partido.
Bueno, en Cádiz hay un caso claro y flagrante de división absoluta. Y esto no va a pasar desapercibido, ni muchísimo menos. Eso me lleva a mí a la reflexión sobre oportunidad perdida de las pasadas elecciones, ¿no? Pero oportunidad perdida para el mismo Partido Socialista, ¿eh? Porque el hecho de que siga gobernando tampoco creo que le va a permitir hacer una verdadera regeneración del partido, que hubiera sido muy necesaria y que quizás sí se podría haber hecho si el PSOE hubiera perdido. En verdad las perdió, pero bueno, no estuviera ahora mismo en el gobierno, ¿no? Y bueno, esto no hace más que demostrar lo que venimos comentando, que hay dentro del mismo Partido Socialista una serie de personas que siguen pensando que hay otra forma de hacer las cosas, que tienen ahora mismo esa lucha interna, pero yo repito, el hecho de que estén gobernando va a dificultar muchísimo el hecho de que haya una verdadera regeneración. Yo creo que Griñán, fíjate que demostró, bajo mi opinión, ¿no?, demostró ser muy inteligente atrasando las elecciones autonómicas de Andalucía. Yo creo que eso, pensamos todos, este señor no tiene un pelo de tonto. Ahora está demostrando ser un poco menos hábil, por no decir torpe, pero creo que se está equivocando. ¿Por qué? Porque al final él decía, no voy a sentar a mi mesa, he leído entre comillas, es decir, no voy a sentar en mi mesa a quien no me quiere como secretario general. Y yo creo, no soy político, pero por lo que conozco de la política, que precisamente eso es lo que hacen los políticos. Es decir, tú no me quieres a mí, pero yo te integro, y con esa integración al final sale ese 97% que sacaba Chávez, ¿no? No creo que todo el mundo en Andalucía fuera chavista, pero al final Chávez repartía cargos, tú aquí, tú allí, y al final todos contentos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se ha cerrado un manda, ha hecho lo que le pedía el cuerpo, creo yo, lo que es natural quizás en otra persona. Oye, tú no me quieres porque te den por saco, no te quiero a mi lado. Entonces, una frase del Padrino. Una frase del Padrino. Que dice, a los amigos hay que tenerlos cerca, a los enemigos aún más cerca. Aún más. Bueno, pero además, fíjate una cosa, que es muy importante en esto. Bueno, ya te digo que esa evolución empezó con una aprobación a la gestión mucho más alta y luego ha ido perdiendo apoyo hasta quedarse en el 60 y tanto. Eso significa que no solo que hay un 33 que no está contento, habrá más, porque hay quien ha votado, pero con la mano así encogida, ¿no? Y, en fin, vamos a votar al que manda, ¿no? Es decir, que el partido realmente está dividido. Y quien te puede hacer daño es tu partido. Quiero decir, cuando un dirigente tiene problemas, y este hombre tiene todos los problemas, porque lo de los ERE va para largo y habrá más. Dentro de su partido, gente que conoce dónde está la suciedad y que no te quiere, esos son los que más daño te hacen. Siempre conocemos casos de gente que tiene monopartido, su propio partido o tal, que habrán hecho perrería, pero nunca le ha salido ningún problema, porque no había nadie que supiera, ¿no? En el PSOE precisamente tienes dentro a los que saben lo que ocurrió y además están contra ti. Eso es peligrosísimo para él, Pero fíjate, y sería Jaime, beneficioso para el resto de la sociedad, Claro, pero fíjate tú que si te pones a mirar la ejecutiva regional nueva del PSOE, tú fíjate dos de los nombres que están ahí, ¿no? O sea, que tienen que recurrir a la vieja guardia del PSOE como Rubial y como Caballos para ponerlos ahí, lo que te demuestra que no se regenera el partido, como bien decías tú. O sea, nos quedamos aquí, aunque nos asfixiemos, nos quedamos los que estamos. Si no te puedes unir a tu enemigo, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y efectivamente tendría que haber hecho una labor integradora de ese sector, que hay una parte muy importante de la militancia, que los partidos se olvidan de eso, de sus militantes, una parte importante que están en desacuerdo con tu gestión, ¿vale? Porque yo decía anteriormente, es que el voto en contra, dice, no, es peor el contra que el blanco. No, es peor en blanco, porque el contra te dice no a lo que tú haces, pero en blanco te demuestra indiferencia. Yo creo que es lo peor que te puede demostrar. Indiferencia ante lo que tú vayas a hacer o lo que estés haciendo. Esos abrazos ahí entre Griñán y Rubalcaba no es más que una escena. Eso no es más que una escena. La guerra en el PSOE no es más que ha hecho abrirse en este momento. Yo, por la experiencia que tengo en la política en otros años y por lo que voy siguiendo ahora, en esto que tú has explicado, Jaime, efectivamente suele ser una máxima. Es decir, al enemigo hay que tenerlo cerca siempre. Entre otras cosas porque lo puedes controlar mejor. Y puedes saber y puedes estar siempre viendo cuál es la jugada y, en este caso, adelantarte a la jugada que te pueda hacer. Pero eso es cuando estás en poder, cuando estás al alza, cuando detentas poder. Pero cuando no detentas poder y cuando prevés que hay una caída, cuando hay dificultades, lo que tú intentas siempre es rodearte de los pretorianos, de los tuyos, de los fieles.
Y esto que estáis explicando así, yo lo entiendo en clave de que Griñán sabe que muy pronto el tinglao se le acaba. Y entonces no puede tener en puestos clave a gente que... Ahora nos defines el tinglao se le acaba. ¿Qué significa? Bueno, el tinglao se le acaba, te digo. El PSOE no se mueve, al contrario, va hacia abajo. En tendencia de voto, la vimos en El País, lo ha publicado creo que ayer o antes de ayer. Y el PSOE va hacia abajo. O sea, el PSOE no solamente no recoge... ¿Qué cifras daba? El 26%. Esto es de lo más bajo que lo más bajo. Yo creo que lo más bajo. Ahora mismo hay 14 puntos de diferencia en intención de voto. Imagínate, en un gobierno que está aplicando reformas, la mayoría desagradables para la mayoría de los ciudadanos, mantiene una diferencia, una horquilla de 14 puntos. O sea, el PSOE está tocando un techo histórico que va a requerir de una profundísima renovación. De hecho, yo creo que incluso va más. Yo creo que hay un cambio de ciclo incluso en otro propio sistema. Pero refiriéndome al tinglao de Griñán, es que Griñán sabe que no va a contar mucho, va a tener muchas zancadillas. E Izquierda Unida no va tampoco a soportar mucho el tema. Y los propios suyos son los primeros que le van a minar todo el estadio, que lo ha dicho muy bien Jaime. Pero quiero decir, vuelvo a decir lo mismo, no porque haya expectativas de mantener el poder y de ampliarlo, sino porque el futuro que se le depara es un futuro bastante negro. Entonces ya no se trata de sobrevivir, y cuando se trata de sobrevivir, evidentemente sí que te quitas los enemigos del medio y te rodeas de la Guardia. Y te aferras a la Guardia. En definitiva, ha hecho, gobernando como está gobernando, sin embargo, ha creado un comité de perdedores. Exacto. Ya pensando en un futuro próximo. Exacto. Esa es mi forma de verlo. Creo que sí. Interesante reflexión. Vamos a hacer la última pausa del programa de hoy. Volvemos en nada con el último bloque.